Son las 7, las 6 y nos escuchan desde Canarias. Capital Radio, servicios informativos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La huelga de motor en Estados Unidos se extiende a una de las plantas más importantes de General Motors, poco después de que anunciara 3.305 millones de dólares de beneficios en el tercer trimestre. La planta de Arlington, en Texas, emplea a más de 5.000 personas y produce sus sub más rentables. Con este nuevo paro, la huelga ya afecta a 46 centros de trabajo y a unos 46.000 trabajadores. Aquí en España, acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar con la reducción de la jornada laboral de 40 a 37 horas y media semanales como medida estrella, pero no es el único punto aprobado. Más vivienda pública, impuestos a la banca y a las grandes energéticas, guarderías gratis son algunas de las reformas que contempla el acuerdo. Además, recoge un plan de choque contra el desempleo juvenil, una mejora de las condiciones de despido y aborda una subida de los salarios. Y también para mejorar la vida de la gente, porque tenemos que seguir subiendo los salarios en nuestro país y también el salario mínimo. Fíjense, la mediana salarial en España es de 1.545 euros al mes. No se puede vivir con dignidad con 1.545 euros al mes. Y sobre todo porque los salarios tienen que seguir ganando peso frente a unos beneficios empresariales que están siendo extraordinarios. COE, CEPIME y ATA han rechazado esa reducción de la jornada laboral porque consideran que tendrá un impacto negativo para la actividad de las empresas, en especial de las pymes y autónomos, y, por tanto, para el crecimiento de la economía y la creación de empleo en España. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, sí aplaude el acuerdo sobre esa reducción de la jornada y ofrece la negociación colectiva como ámbito adecuado para acometer el cómo se lleva a la práctica en los diferentes sectores. Nos parece bueno en términos de generación de empleo, nos parece bueno en términos de mejora de la productividad de las empresas y nos parece una medida importante, por ejemplo, de cara a la sostenibilidad, cuando se reduzcan incluso los días de tener que acudir al puesto de trabajo, porque se reducen desplazamientos y tiene, en nuestra opinión, beneficios más que comprobados, ¿no? Más asuntos. Las subidas de tipos de interés han tenido como consecuencia que la oferta de préstamos en España haya seguido encareciéndose en el tercer trimestre del año, según la última encuesta de préstamos bancarios del Banco de España. Y precisamente hoy también hemos conocido que los bancos de la zona euro han endurecido sus estándares crediticios por encima de lo esperado en el tercer trimestre y es ya la principal causa de la caída de la demanda de crédito. Pedro Díaz, buenas tardes. Buenas tardes. Una demanda que volverá a caer en el cuarto trimestre del año, aunque eso sí, lo hará de manera más sostenida. Es la principal conclusión de la encuesta de préstamos bancarios del Banco Central Europeo. Si bien el porcentaje de bancos que endurecieron sus condiciones se moderó con respecto a los 3 meses previos, fue superior a las estimaciones. Para préstamos destinados a vivienda, el 11% de las entidades incrementó las condiciones. Por su parte, el 16% hizo menos accesible el crédito al consumo. Las causas, las mayores percepciones de riesgo en la zona de la moneda común relacionadas con las perspectivas económicas y la situación específica de los prestatarios, además de la menor tolerancia a dicho riesgo y las menores posiciones de liquidez en los bancos. Gracias, Pedro. Y un último apunte. La Comisión Europea desembolsa otros 1.500 millones de euros de ayuda macrofinanciera a Ucrania. Con este nuevo pago, Kiev ha recibido hasta ahora 15.000 millones de euros este año en concepto de ayuda macrofinanciera. Y a las 8 el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes. Buenas tardes, Aida. Tenemos un programa muy completo hoy. Hablaremos con Laura Blanco del desacuerdo entre el Partido Socialista y Sumar y de la parte, sobre todo, más económica de ese acuerdo, de esa medida que estrella, ¿no?, de la jornada laboral de 37 horas y media. Nos visita en Transforma España Juan Rodríguez Garat, que ha sido almirante y ha estado al mando de las fuerzas navales de la OTAN y de la Unión Europea. Vamos a hablar del conflicto de árabe-israelí, del palestino-israelí con él. Y en Familias Enredadas nos visita la psicóloga Ana Yáñez Otero, con la que hablaremos de algo que preocupa mucho a los padres, que es el acceso de los jóvenes y los adolescentes a la pornografía. Pues a las 8 aquí el balance. Claves del mercado. El IBEX 35 ha bajado el 0,22% ese martes en los 8.975 puntos, afectada por la caída de los bancos, con caídas incluso del 5% para Sabadell, después de que el gobierno en funciones haya ratificado impuestos extras al sector para la próxima legislatura, mientras que el resto de bolsas europeas han cerrado en positivo. Si miramos a Wall Street, el Nasdaq cierra en positivo con un 0,17% en los 13.041 puntos, el S&P 500 subidas también del 0,21%, mientras que el promedio de industriales crece un 0,30%. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par euro-dólar a 1,0588 . Muy buenas tardes.
Hay muchos tipos de energía, pero hay una que hace que todo avance, creando oportunidades de futuro, impulsando una industria verde, potenciando el desarrollo sostenible y generando bienestar. Una energía que lucha contra el cambio climático y respeta el medio ambiente. Descubre, conoce, aprende y disfruta de todo lo que las energías renovables pueden hacer por ti. Y haz brillar tu energía. Junta de Andalucía. Invierte en acciones o ETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. ¿Hartos de ser solo un número? Ser activista también es exigir un trato más personal. Es llamar a tu médico por su nombre y apellidos y que él sepa los tuyos. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor. Infórmate en el 974 88 0071 o en dkv.es/activistas. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con 3 informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los 2 que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en Informa.es. Informa, líder en información empresarial. En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. Hola, ¿qué tal? Amigos, buenas tardes, bienvenidos a este After Work. Ya comienza en Capital Radio. Habéis escuchado antes el boletín informativo. Nuestra compañera Aida estaba hablando de ese acuerdo de gobierno de coalición, ¿no?, que han llevado a cabo el Partido Socialista y Sumar. Y comentaba Federico que luego lo iban a comentar con un poquito más de profundidad, ¿no? Esas, principalmente las líneas económicas, ¿no? Es cierto que hay líneas políticas relativas a la ley Mordaza, etcétera, etcétera, pero básicamente el acuerdo yo creo que tiene una lectura socioeconómica, ¿no?, que es al final lo que más le importa al ciudadano. Otra cosa es que se cumpla. Es cierto que estoy tentado de no comentarlo porque no deja de ser alpiste, ¿no? Porque al final de las propuestas económicas que históricamente han hecho los partidos políticos en los últimos 25 años, que se hayan llevado realmente a cabo esas propuestas económicas que dijeron que se iban a hacer, hay un trecho si es que se ha conseguido alguna, y además muchas de ellas tienen pues un síndrome de fuego artificial importante, ¿no? Porque generan más debate en la opinión pública, análisis económico como se merece, y por eso digo que no quiero entrar a picotear el alpiste, pero lo voy a hacer. ¿Qué le vamos a hacer? Y lo voy a hacer por lo menos avalado por la razón económica que siempre nos trae nuestro amigo Félix López, al que enseguida voy a saludar. Con él hablaremos de esto, también de muchas otras cosas, de literatura económica. Le pedí la semana pasada que nos trajese algún librillo, sobre todo los que hablaban de la desigualdad, ¿no? Estuvimos hablando del índice de pobreza, y si esto económicamente o teóricamente obviamente se ha estudiado, se ha escrito. A ver si nos ha traído algún librillo de estos u otro. Ojo, que la literatura y la biblioteca de Félix López es extensísima, luego nos lo va a demostrar. Y luego, por cierto, que me detengo siempre en iniciativas interesantes, y hoy vamos a comentar la de AGM. AGM es una compañía cuyos fundadores fueron deportistas profesionales, y hoy ayudan a muchos estudiantes españoles a conseguir becas para estudios en Estados Unidos gracias a sus habilidades deportivas. Ya sabéis que en Estados Unidos, y si no lo sabéis, nos lo van a contar luego, y si lo sabéis, normalmente será por las películas, pues muchas veces en Estados Unidos el deporte, en este caso, en muchas ocasiones es la vía de entrada para estudios superiores, y precisamente las habilidades deportivas que puedan tener chicos y chicas españoles, pues pueden encontrar una vía para una formación superior. Bueno, pues ¿cómo está este mundo? ¿Cómo se pueden lograr estas becas? ¿Para quién están dirigidas? Nos lo contará uno de sus fundadores, Gonzalo Corrales, luego a lo largo del programa, que haremos un alto pues para conocer, como ya sabéis, en este After Work nos gusta conocer negocios singulares que puedan ser, o bien que os den inspiración,
o por qué no os den solución. Nosotros estamos aquí para que vosotros luego toméis la decisión. Bueno, que esto es el After Work. Está Jorge Zumeta en la gestión técnica. Hoy nos va a poner buena música, como esta que suena, para que enseguida saludemos a Félix. Bienvenidos. Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo. Bueno, vamos a oír mucho sobre lo de la jornada de las 37 horas y media, que por cierto no es nuevo, gran parte, pues conozco, ¿no?, muchas empresas públicas que tienen esta jornada, ¿de acuerdo? Incluso tenían menos. Entonces, de alguna forma, pues no es nuevo esto que esté en el panorama. De alguna forma nos vamos a, iba a decir funcionarializar, no, porque bueno, seguro que en otros ministerios o en otros ámbitos de la función pública tienen otros horarios, pero de esto vamos a estar hablando, ¿no? Se ha hablado desde la empresa privada de atropello, de cómo nos van a cambiar la hora, etcétera, etcétera. Y esto, pues es eso, fuegos de artificio, porque luego al final la realidad es otra. Incluso los propios ministros trabajan, estoy seguro, mucho más que 7 horas y media al día para llegar a esas 37 horas y media semanales. Bueno, de esto y de los vuelos y de muchas otras cosas, impuestos, vamos a hablar. Félix López, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Eduardo. ¿Has leído por encima? Porque tampoco es que se pueda leer por debajo, porque normalmente estos acuerdos de gobierno que se hacen con tanta publicidad y con mucho marketing político, porque esto estaba preparado, es decir, esto no ha sido una improvisación de, oye, nos juntamos y anunciamos lo que hemos hablado en una reunión. No, aquí se ha creado hasta un cartel serigrafiado, pues para presentar ese acuerdo de gobierno, pero que, insisto, no tiene todavía mucha profundidad, porque obviamente los acuerdos políticos nos han demostrado que tienen la profundidad de un océano de 1 centímetro. Pero algo habrás leído, sobre todo lo de las 37 horas y media, me figuro, ¿no? Sí, hoy ha sido, digamos, a partir de que han hecho la exposición del acuerdo, pues un poco la comidilla general, ¿no? Y entonces pues ya he leído bastante de lo que la gente opina por un lado, por otro, etcétera, ¿no? Y bueno, pues es un poco lo que has dicho, ¿no? Hasta esto, en parte, quiero decir, que 37 horas y media trabajan ya, desgraciadamente, muchos en España. Menos. ¿No? Y digo desgraciadamente porque a muchos de ellos seguramente pues igual les gustaría trabajar un poquito más, ¿no? Es decir, 37 horas y media por el número de semanas, etcétera, pues da como unas 1.600 horas, ¿no?, al año. El año tiene 8.766 horas, ¿no?, contando el bisiesto. Luego, si le quitas 1.766, que es lo que se trabajaba de media en España hace 10 años, pues quedaban 7.000 horas que no se trabajaban, ¿no? Para dormir, para viajar, para estar con los niños. Es decir, el trabajo a esos niveles de horas, pues no es nada agobiante, ¿no? Pero bueno, ahora ya se trabaja menos, ¿no? Es decir, hay países que la media, pues en Alemania, ¿no?, que usaban a los griegos de que no trabajaban, y la media de los alemanes anda por debajo de las 1.400 horas, ¿no? Entonces, en general, de media, en Occidente ya se trabaja poco. Pero bueno, todos sabemos, y lo hemos hablado aquí, ¿no?, en esta economía de los robots, cómo será el futuro, ¿no? Pues el futuro parece que es peor que el pasado, pero por otra parte, tenemos la idea de que vamos a trabajar pues 3 horas al día, ¿verdad? Lo hemos comentado varias veces, dentro de no se sabe cuándo. Bueno, pues si dentro de 40 años, por poner un número, ¿no?, 50, vamos a trabajar 3 horas al día, pues igual bajar la hora estas, pues no viene mal, vamos entrenando. A la hora de acercarnos a ese... El problema de todo esto es que no sabemos cómo va a ser el futuro, pero sí sabemos cómo es el presente, ¿no? ¿Y qué cosas se deben hacer en el presente, pues para que el futuro sea mejor? Y lo hemos hablado las semanas pasadas, ¿no? Es decir, ¿cómo está la situación en España y en Europa? Pues como tristona, ¿verdad? Una crisis que va a venir. Y además con la idea de que dentro de 5 años, lo hablábamos comentando un poco, que en España desde el año 2007,
2008, pues la renta disponible de la gente había caído, ¿no? Es decir, que llevamos, pues fíjate, ¿no? 15 años, pues de estancamiento, digamos, secular de este siglo. Y con la idea de que esto no va a cambiar. O sea, no se ve nada, ¿no? Pues que de alguna manera no se augure ningún cambio a mejor. Entonces, en este ambiente como el que estamos, pues los gobiernos empiezan a hacer cosas, ¿no? Y entonces se les ocurre esto. Pues vamos a reducir las horas de trabajo. Y entonces, esto ayuda a algo para que mejore el ambiente general para el futuro, que es realmente lo importante, ¿eh? Lo fundamental que tiene que hacer un gobierno es generar el ambiente alrededor, ¿no? Entonces, más que medidas específicas que no sabemos, pues para que la gente de alguna manera pues vea que tenemos un futuro más claro. Entonces, esta medida ahora no ayuda a nada, ¿no? Aunque no se haga. Porque, Félix, de todas formas, claro, yo creo que aparte de esta medida, en realidad, y el debate, ¿no? El debate de presente sobre cómo va a ser el futuro que decías, yo creo que tiene que llevarnos hacia la cómo va a estar configurado la estructura del mercado de trabajo en España. Porque, claro, yo me figuro que ya hoy pasa, hay trabajos pues que requieren, lo digo que siempre se había dicho, lo importante es cuánto rindes en ese trabajo, ¿no? Y no las horas que eches, ¿no? Pero bueno, hay trabajos que requieren, para ser eficaces, ¿no? O llegar al punto de productividad que genere beneficio económico para la empresa, para el trabajador y para la sociedad. Pues hay trabajos que en 3 horas lo tienes hecho al día y otros que requieren 13 horas al día, ¿no? Pero claro, los que requieren 13 horas al dí igual no tienen tantos especialistas como para encontrar el recambio o no, o simplemente no hay gente que no quiere trabajar en esos trabajos, y el que implica trabajar 3 horas al día, pues tiene mucha gente, ¿no? Entonces, yo creo que el mercado de trabajo es imperfecto y lo será toda la vida, porque la economía se dirige hacia unas necesidades productivas, pues que por mucho que pongas 37 horas y media, habrá quien tenga la necesidad de trabajar 12 y habrá quien con 3, aunque luego se pase 4 horas y media mirando a la pared, ya lo haga hecho. Pero claro, es que es imposible adecuar un trabajo a las circunstancias presentes que responden a las hipotéticas previsiones futuras, ¿no? Sí, es un poco los comentarios que he leído, ¿no? Por otra parte, normales ya siempre que salen estos temas, ¿no? Que efectivamente el mercado de trabajo, pues no es un mercado de trabajo en el cual todos hagamos lo mismo, ¿no? Y hay unas grandes diferencias en cuanto a los que se requieren unos y otros. Y entonces empezar a regular, ¿no? Digamos, café para todos, de una manera tanto directa, pues no parece la medida más adecuada, ¿no? Y cada vez va a ser más así. Hay además un tema que es peligrosísimo, es decir, está muy estudiado que sobre todo en las actividades de cierto nivel intelectual, tampoco no muy altas, ¿no? Donde uno tenga que ejercitarse y mejorar, ¿no? Si uno dedica 1.600 horas al año a ello, no está a la altura. Desgraciadamente no está. Y hay que estar más. Pon un ejemplo. Es decir, ciertas actividades que requieren pues un nivel intelectual, ¿no? Cualquier investigador que esté investigando nada. Por ejemplo, pues los etruscos, ¿no? La vida de los etruscos. Sí. ¿No? Pues que no estamos hablando de química nuclear. Sí. ¿No? Pero si hablamos de química cualquiera básica también. Es decir, cualquier actividad que requiera, incluso muy probablemente el ser un periodista radiofónico. ¿No? Es decir, hay ciertas cosas. Bueno. Sí, pero a la gente que le dedica más. Prefiero los etruscos. Sí. No, lo que quiero decir es que hay ciertas actividades en las cuales empiezas a sacarle partido realmente, ¿no? A partir de un cierto volumen de trabajo anual. Uh-huh. Como no llegues a ese nivel, no vas a dar el tono. Y esa es una parte fundamental de la vida actual. Sería la idea general esa de que, oye, pues si trabajamos 8 horas y trabajamos 7,
pues somos más productivos y en realidad hacemos lo mismo. Es un poco la idea. Entonces estás de cajero en Mercadona y entonces, pues al cabo de las 6 horas, pues ya estás realmente balado, ¿no? Y entonces ya la productividad, las cosas van a ritmo más lento. Entonces, es un poco la idea, ¿no? Y en muchos sectores, pues ha sido así. Es decir, hay trabajos que realmente todos tenemos que reconocer. Estar 8 horas sin poder parar de hacerlo es bastante duro. Pero ese volumen de esos tipos de trabajos yo creo que ya no son tantos. Todavía hay muchos, ¿no? Pero yo creo que ya no son tantos. Hay más de los otros, ¿no? Aquellos que están 8 horas en el trabajo, trabajan 5, el resto dicen pues que están mirando, pues entonces pues que se reduzcan las horas y también hay más productividad. O reunidos. Pero está lo que yo comento, es decir, que no es tan fácil organizar todo esto, pues porque, como dices, ¿no? Los trabajos son muy diferentes, ¿no? A la hora de que se requiere. Luego hay algunas cuestiones un poco que tienen que ver, pues si uno trabaja menos horas y produce lo mismo, todo este concepto de productividad, que a nivel macroeconómico es un guanterete, ¿no? Cómo se aplica, pues oye, pues podemos ganar lo mismo, ¿verdad? Se ha producido lo mismo, nos lo repartimos entre todos y ya está. Oye, si reducimos una hora más del trabajo y seguimos produciendo, pues podemos seguir viviendo. Entonces, lo que está claro es que si reduce las horas de trabajo, pues con el mismo sueldo, vale, de acuerdo, mismo sueldo, no más alto. Y debemos todos aspirar pues a que el sueldo sea un poco más alto. Entonces, toda la gente que va a estar sometida a una reducción forzosa del horario laboral, pues comparativamente con aquellos que no tengan que estar sometidos a eso, pues a toda la cantidad de autónomos, directivos, la gente, es decir, la gente que se viole las normas, pues todos esos van a tener comparativamente más ingresos. Es decir, esta es una norma que aumenta la desigualdad en la distribución de la renta. Quizá no mucho, sabemos, pero esto no va en la idea general de que pues hay una digamos distribución de la renta desigual y pues esto ayuda a ello. Pues no, porque aquel que podía trabajar 8 horas y ahora tiene que trabajar 7, pues igual no le bajan el sueldo, se lo bajan poquito, pero no se lo suben. Y sin embargo, aquel que tiene actividad, pues yo qué sé, las nuevas tecnologías, etcétera, y que está allí, no, en su empresa de ingeniería metiendo horas, pues ese va a ganar más. Entonces, debido a este tipo de desigualdades, pues porque Félix, vamos a ver, es que claro, no han explicado nada, ¿entiendes? Aquí ha sido una foto y ha sido marketing político, ¿no? Pero entiendo que al que se le ha ocurrido esto, que seguro que se le ha ocurrido de una manera además muy brillante, ¿no? Y al que ha escrito el discurso pues para sustentar esto que se les ha ocurrido, supongo que tenía una intención. Entonces, claro, ¿cuál es la intención? Que si al final el trabajo es el mismo y uno quiere ser más productivo pero trabajando menos horas, implicaría que se necesite contratar a más gente, ¿no? Ese es el objetivo. Porque el objetivo es tener más votos. No, eso sí. Pero presuponiéndoles que hay alguien que ha pensado en el verdadero impacto económico, porque esto es, o sea, cuando uno toma una medida económica o socioeconómica es para tener un impacto económico o socioeconómico. Por supuesto, la finalidad última es obtener votos y en este caso una investidura, ¿no? Pero esto lo sabe cualquiera, que cuando tú tomas una decisión económica es para tener un impacto económico, ¿no? Entonces, cuando esto se quiera llevar a cabo es porque quiere tener un impacto económico, supongo que en dos sentidos. Solo se me ocurren dos. Uno, que tú vas a poder conciliar, ¿no? Porque vas a trabajar menos horas, vas a pasar más tiempo pues fuera del trabajo, es decir, siendo feliz, porque se presupone que en tu trabajo eres infeliz, ¿no? Se parte de una base perversa ya, ¿no? Que vas a ser mucho más feliz fuera del trabajo, por lo tanto, al ser más feliz, vas a ser mucho más productivo en las horas que tienes que trabajar. Por lo tanto, crecimiento económico. Y lo otro es que si aumenta la productividad, ¿vale? Y aumenta el ritmo de crecimiento de las empresas, pues van a necesitar, como hay que respetar el horario impuesto por ley,
pues hay que contratar a más personas a 37 horas y media para que puedan contribuir al sostenimiento de la productividad y el crecimiento. Es decir, que tiene dos finalidades, no sé si, sean las que se me ocurren a mí. Igual son unas absurdeces, pero ¿qué finalidad tiene esto? No, se te ha ocurrido muy bien. La primera, pues oye, si se sigue produciendo lo mismo, ¿no? Y somos más felices, pues ya está, ¿no? La felicidad es importante y además, pues eso, podemos ser más productivos. Y la segunda es un poco, pues el reparto del trabajo, ¿no? Que regularmente ha venido ocurriendo en Occidente, pues ya de los años 70, cuando empezó a haber paro, ¿no? Y entonces, pues en Francia eran expertos en esto, ¿no? Políticamente. Cómo pues, coger el número de trabajadores, reducir las horas de trabajo y así tenemos más empleo, ¿no? Y todavía es un argumento que se utiliza mucho. Seguro que lo han utilizado en las discusiones. Y la gente de Sumar y el Partido Socialista, estas ideas les parecen atractivas, ¿no? De alguna manera, pues oye, si el pastel es el que es y todos trabajamos menos, pues habrá un hueco para que se metan otros, ¿no? Eso ya ha sido desmontado, teóricamente, ¿no? Pero da igual, siempre va a volver. Esto es como lo de los alquileres, ¿no? Vuelve una y otra vez a la economía 101. Ya Adam Smith dijo, estamos hablando del año 1700, ¿no? 70 por allá. Ya dijo que la división del trabajo es el número de empleos, para que no nos despistemos. La división del trabajo está limitada al tamaño del mercado. Entonces, si de alguna manera tú reduces trabajo, etcétera, pues estás reduciendo el mercado. Es decir, es cuanto más trabajo hay, ¿no? Cuanto más se crea. Pero eso que ya lo decía Adam Smith, ¿no? Y luego mucha otra gente, ¿no? Y se ha visto en la práctica, pues todavía es el alquiler del mercado de trabajo. No, es lo que hay. Pues, oye, reducimos el número de horas y ya está. Y esa es un poco la idea, ¿no? Quiero decir que efectivamente, pues reducimos las horas de trabajo, habrá más empleo, ¿no? Porque efectivamente alguien tiene que hacer el trabajo del cajero, no en Mercadona, que ya se ha ido a casa. Y, por otra parte, estamos más felices en la vida y en todo. Y podemos dedicarlo, pues, a las actividades... A tocar la guitarra. Sí, ¿no? Todo eso que dicen, pero que no se aplica, ¿no? No. En fin, pues es eso, ¿no? Y vamos a seguir con ello durante tiempo, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar esto? ¿No? Pues hombre, siempre hay normas gubernamentales que de alguna manera pues van un poco a la zaga de lo que la sociedad está haciendo, que es como se va avanzando. Y pues ¿cómo vamos a pasar de esta sociedad de digamos, de las 40 horas, o 38, o 45, a la sociedad pues de las 20 horas? Es un poco la clave, ¿no? A la hora de cómo vamos a visualizar el futuro. En fin. Además, Félix, yo también lo que creo es que aquí hay una segunda lectura, que es reforzar nuevamente el papel de los sindicatos, ¿no? Porque al final, es decir, el sindicato, tampoco conozco en profundidad en las diferentes idiosincrasias de las empresas, ¿no? Pero hoy, por cómo evoluciona el trabajo, cómo evolucionan las relaciones empresariales, cómo evolucionan las competencias, las necesidades, el sindicato, si mantiene todavía los eslóganes del siglo XIX, pues obviamente estaba condenado a su desaparición o por lo menos a su infrarrepresentación. Medidas que afectan, que regulan directamente el mercado de trabajo, porque aunque una empresa o un propio trabajador diga, mira, yo os agradezco mucho lo de las 37 horas y media semanales, pero para acabar el trabajo que tengo necesito trabajar 42 horas semanales, y no tanto por la búsqueda de las horas extras, que también se ha tratado de regular, ¿no? El pago y la identificación de las horas extras, sino básicamente lo que has dicho tú, ¿no? La propia consecución del trabajo. Entonces, si esto, pues al final se acaba imponiendo en las empresas, aquellas que tienen un sindicato, mayor, menor, con mayor representatividad, menor representatividad, van a nuevamente a ponerse en valor para ser un control interno del cumplimiento de esta norma, si es que se lleva a cabo de una manera
legislada. No sé, Félix, ¿qué te parece? Sí, probablemente lo que dices es correcto, ¿no? Bueno, yo no es que me meta con los sindicatos, me deje de meter, ¿no? En algunas etapas pues tuvieron alguna actividad, digamos, adecuada en algún país, ¿no? Ahora, pues en España está todo un poco por ver. Pero sí, efectivamente alguien va a tener que controlar esto. E incluso ahora, por ejemplo, ahora según se están volviendo a negociar los salarios del próximo año, las condiciones laborales, etcétera. Y con, digamos, no amenaza, digamos, esta idea de que hay que reducir horas. Pues tú imagínate cómo van a ser las negociaciones, ¿no? Es decir, crea todo esto una situación pues que no es la más adecuada ahora, ¿no? Hombre, dirá uno, ¿y cuándo es ahora? Pues desde luego no ahora, cuando tenemos una crisis a la vista, llevamos años pues parados económicamente, todavía no sabemos la reforma laboral si ha sido buena o mala, porque eso lo veremos cuando tengamos una crisis. Hasta que no tengamos una crisis, no sabemos si la reforma laboral que tenemos sirve para algo o para nada. No, si resulta que viene una gran crisis y el número del paro no aumenta, pues diremos, la reforma laboral ha sido muy buena. Pero si viene una crisis y el paro se nos va otra vez y somos campeones mundiales del paro al 25%, cosa que sería muy probable, dado como en España hacemos de bien eso, pues entonces veremos que la reforma laboral pues no ha servido para gran cosa, ¿no? Entonces ahí andamos, ¿no? De momento, ahora, yo estaba pensando, ¿no? Digo, a ver si se reúnen y se les ocurre alguna idea. Oye, pues mira qué cosa se les ha ocurrido. No, efectivamente. Lo ponemos en marcha. Hubo alguien que pensó, lo mismo que has dicho tú, quien ha estado pensando en línea con lo que tú pensabas, ¿no? Sobre la felicidad en trabajar menos y bueno, pues eso, repartir el trabajo, pues que alguien haya pensado y con alguna idea y que uno diga, pues mira, si esto lo hiciéramos, el horizonte va a mejorar, ¿no? Los jóvenes españoles, pues parece que tienen un futuro más claro a partir de ahora. Pero no, parece que eso es bastante difícil, se resiste a la hora del pensamiento. Oye, Félix, antes de que saludemos a nuestro invitado con el que vamos a hablar de estudiar gracias al deporte, otro alpiste, ¿no? Que era el de los vuelos, ¿no? Que entiendo que esto es una medida de carácter medioambiental, ¿no? Pues para reducir las emisiones, pues tratar de, es que no sé si han dicho la palabra prohibir, pero sí que de alguna forma lo que quieren es sustituir los vuelos de más de 2 horas y media que tengan una alternativa, entiendo, dentro de esa franja de horaria, por tren, pues eliminarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya ha habido mucha gente que lo ha malinterpretado. ¡Ay, los trenes a Extremadura! ¿No? Que tardan 8 horas, ¿no? Para hacer un trayecto de 300 kilómetros y tal. Pero bueno, al final esto no deja de ser decirle a las compañías privadas qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer, ¿no? Insisto que tampoco tenemos la profundidad, es que no tenemos el detalle de nada, ¿no? Porque claro, cuando uno baja al detalle, entonces esto es como lo de la marea, ¿no? Se ve quién tiene bañador y quién nada en pelotas, ¿no? Entonces, pues esto es lo mismo, como se baje al detalle se va a ver quiénes estamos todos en bolas. Sí, ni tan siquiera la ministra está muy afortunada contando la historia, porque habla de vuelos de 2 horas y media, ¿no? Cuando lo que está claramente diciendo es trayectos en tren de 2 horas y media, ¿no? Es decir, pues justo es lo que se tarda en ir a Sevilla. Si el tren va un poco rápido, pues a Sevilla no se puede ir en avión, hay que ir en metro. Pero a Barcelona no. Como tenemos un AVE que tampoco corre todo lo que debiera, y a Barcelona pues tiramos todo en más de 2 horas y media con facilidad, pues allí se puede ir en avión, ¿no? Alguno decía, pues yo estoy en Sicilia y voy a ver a mi familia, y en 1 hora y media llego a Madrid, y entonces tengo que cogerme un tren, no sé qué. Entonces tampoco ha sido muy afortunada diciéndolo. Es decir, porque ha dicho claramente 2 horas y media de avión. Entonces, bueno, pues ahí están, ¿no? Pues el objetivo consiste efectivamente en que afortunadamente, pues esto del avión, como contamina, ¿no? Pues si lo quitamos y vamos todos en el tren, pues bien, ¿no?
Resulta que esto hay que verlo, porque claro, tenemos un sistema de tarifas de alta velocidad en España que parece que lo ha diseñado un patán, ¿no? Económico, ¿no? Así andamos con todo en España, ¿no? Y entonces, pues vete a saber qué ocurriría, ¿no? En ese caso. Tenemos trenes para ello, etcétera, ¿no? Tampoco hay ave a todos los lados, ¿no? Para esas Hay ave a 3 sitios, y cuando no te calzan un Alvia porque a Galicia y tal, pues no ya más tiempo, ¿no? Sí. Perfecto. En fin, que ahí andamos, ¿no? Bueno, oye, pues escucha una cosa, Félix, que vamos a hacer una brevísima pausa, pero esto que lo del el diseño de las tarifas para viajar en tren, esto quiero que lo toquemos otro día, que me ha gustado mucho, que es una especie de plataforma para desincentivar los viajes. No te me vayas, que vamos a hacer una breve pausa y enseguida hablamos de becas para estudiar, gracias al deporte, para estudiar en Estados Unidos. Venga, no os vayáis. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo. A tocar un tema que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Lo veíamos en las películas, ¿no? Cómo la universidad y el deporte en Estados Unidos estaban íntimamente ligados. Aquí el deporte se vive, se apasiona, y luego, por supuesto, ¿no? Que hay la posibilidad de desarrollar una carrera deportiva que tiene también, ojo, sus límites en la edad, y luego que, bueno, pues esto entiendo que es algo que hace ya tiempo los hermanos Corrales vieron en el país, ¿no? Que más potenciaba, pues, el desarrollo personal, el desarrollo educativo y el desarrollo deportivo. De aquella visión nació una compañía, AGM, fundada hace pues casi 20 años ya, madre mía. Y ellos ayudaban a que chavales y chavalas aquí en España con aptitudes y habilidades deportivas pudiesen, por supuesto, seguir desarrollándolas, pero optando además a estudiar en Estados Unidos, a que sus habilidades deportivas les impulsasen, les abriesen, les facilitasen los estudios superiores. Hoy, 20 años después, han ayudado a muchos miles de chicos y chicas. Y queremos un poco hacer ese balance y lo hacemos con uno de sus fundadores, con Gonzalo Corrales. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Gonzalo, no sé si nos escuchas, ¿cómo estás? ¿No? No parece que nos escuche Gonzalo. Hola, Gonzalo. Bueno, Félix, tú sí que nos estás escuchando, ¿no? Sí, yo estoy muy atento. Oye, pues ahora en cuanto se conecte o nos escuche Gonzalo, comentar... yo no sé si a ti te llamó la atención eso de que en Estados Unidos el deporte te abría la vía para poder obtener una educación de calidad, ¿no? Hoy aquí te dicen no estudias o te dedicas al deporte, pero ambas no pueden combinarse. ¿A ti no te llamó la atención esas exploraciones que tenías? Bueno, eso yo lo he mirado con bastante detenimiento en el pasado, ¿no? Que es todo el tema deportivo educativo. Y efectivamente, en Estados Unidos, pues siempre se ha generado, pues la idea de que las universidades, pues dan becas a los atletas, ¿no? Con el objetivo de que vayan a jugar allí al fútbol americano o al baloncesto, incluso al fútbol, etcétera, ¿no? Y con eso, pues permite que los alumnos estudien. Siempre se ha dicho que será una manera de beneficiar a los atletas que no tenían, digamos, el nivel intelectual necesario, pues para estudiar en la Universidad de Pensilvania, ¿no? Y ahí ha habido siempre una polémica, ¿no? El otro día estaba yo leyendo una cosa, sin embargo, muy curiosa. Es decir, los atletas alumnos que salen de las universidades, los que en teoría tenían pues no tanta preparación como para poder seguir los estudios, el hecho es que acababan y además luego cuando en su vida profesional tenían más ingresos que los demás. Es decir, de alguna manera, pues todos sabemos que el deportista que ha sido un poco de semiélite incluso, pues oye, pues tiene cierta
¿no? En ciertas profesiones, etcétera, pues facilidad de tener más ingresos, ¿no? Y me quedé sorprendido, ¿no? Es decir, que ese es un tema muy discutido en Estados Unidos, ¿no? Todo el tema universitario, ¿no? Los atletas, etcétera, ¿no? Pero bueno, de alguna manera da la impresión de que esa gente, aparte de jugar al baloncesto y hacer disfrutar a sus seguidores, es tremendo en Estados Unidos todo el tema del deporte universitario, ¿no? Los mayores estadios de Estados Unidos son todos universitarios, de Michigan, tremendo. Y que luego pues, no habían desaprovechado su paso por la universidad, ¿no? Un buen resumen. Entonces, bueno, algún español, yo me acuerdo, varios jugadores nigerianos, jovencitos de fútbol, cuando tenían 14, 15, 16 años, les daban becas para jugar al fútbol en Estados Unidos, ¿no? Cosa que era el único sitio donde eso se hace. Y algunos aprovecharon la ocasión, ¿no? De formarse un poco y, bueno, pues ir para adelante en la vida. Creo que es una muy buena alternativa, ¿no? Sobre todo, pues para aquellos que, pues, quieren de alguna forma continuar su carrera deportiva. Al final, Félix, tú nos lo has contado en más de una ocasión, la carrera deportiva tiene pues unos límites. Es cierto que hoy hay jugadores o deportistas que tienen 30 y muchos casi 40 y son unos portentos, ¿no? Pero normalmente la vida de un deportista de élite pues termina muy pronto, ¿no? Y luego tienes toda la vida por delante, ¿no? Y de alguna forma siempre aquí en España es cierto que ha mejorado un poquito, ¿no? Esa especie de reintegración, ¿no? Al mercado laboral, pero yo creo que sigue siendo un gran déficit, ¿no? Sí, porque normalmente los deportistas que tú hablas, y que es un poco la idea, pues son gente que no ha pasado por la etapa esa universitaria, ¿no? La mayoría de ellos. Entonces, quizá porque hoy se han dedicado al deporte desde jóvenes y no le han dado al estudio como debieran. Hola, buenas tardes. Mira, está ya con nosotros Gonzalo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo lo siento? No pasa nada. Estábamos hablando precisamente, ¿no? De lo que vosotros visteis hace casi 20 años, ¿no? Con el nacimiento de AGM, que me gustaría, que estábamos hablando Félix y yo un poco, ¿no? Sobre cómo funcionaba esto, que nos hicieses un poquito de historia, ¿no? Sobre por qué visteis una oportunidad y hoy, 20 años después, sigue siendo una oportunidad para miles de chicos y chicas aquí en España, que cada año los estáis ayudando a conseguir becas para ir a Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Y bueno, lo vimos porque lo vivimos. Yo era tenista en los años 90. En esa época todos los deportistas de alto nivel, sobre todo los tenistas, teníamos que decidir entre estudiar o jugar. Yo con 16 años dejé de estudiar para ser tenista profesional y yo, como tantísimos otros, no llegué a ser tenista profesional y me quedé sin estudios y sin deporte. Afortunadamente, fui rápido en mi reacción, volví a estudiar con 19 años y al haber jugado en Estados Unidos, pues había conocido lo que era el tenis universitario y el deporte universitario. Y con 20, pues volví a la universidad, me pagaron todos mis estudios, seguí jugando al tenis, que era lo que me gustaba, y pude tener una formación académica que me ha abierto pues innumerables puertas y oportunidades a lo largo de estos años ya de profesional. Y como lo que me pasó a mí fue un milagro, que es como le llamo, porque si no sé lo que haría yo ahora mismo, que es ser entrenador de tenis, y no es que sea algo malo, sino que hubiera sido mi única opción, seguro. Cuando volví a España y vi a mi hermano, que también era tenista, que también había perdido esa oportunidad, pues los dos decidimos, ostras, lo que nos ha pasado a mí, que yo tuve suerte de pillarlo tarde y mi hermano no tuvo esa suerte, tenemos que ofrecérselo e informar y educar a los deportistas españoles para que puedan aprovechar esta oportunidad que es increíble. Era increíble hace 20 años o 25 años y sigue siendo increíble ahora por la forma de compatibilizar ambas cosas al mismo tiempo, por todo lo que te pagan allá y por lo que representa para tu futuro, por tener un inglés perfecto, por madurar, por vivir una experiencia increíble
y por las salidas profesionales que te ofrece el tener una formación en Estados Unidos. Oye, Gonzalo, porque eso ocurrió hace mucho tiempo, o no tanto, pero hace tiempo. Mucho tiempo. Y hoy dirías que ha cambiado la situación para un chaval o una chica de 16 años aquí en España que de repente pues tiene habilidades deportivas, que se puede forjar. ¿Ha cambiado la situación o sigue siendo la misma incertidumbre o la misma dicotomía, o esto o lo otro? ¿Cómo viven ahora los deportistas? Mira, ha cambiado muchísimo. Lo primero, afortunadamente en España ya no es tan radical. Y si quieres estudiar y hacer deporte, puedes hacerlo. Mal, pero puedes hacerlo. En mi época era imposible. Y lo segundo que ha cambiado mucho es que yo cuando me fui a Estados Unidos en esa época o eras profesional muy rápido y muy pronto o ya parecía que no tenías tiempo porque las carreras deportivas eran muy cortas. Y ahora algo que está pasando es que muchos de nuestros mejores deportistas en algunos deportes, incluyo el tenis, que yo vengo del tenis, se van allá, aprovechan esos 4 años de formación y desarrollo deportivo, porque ahora entrenan y compiten muy bien, se forman y con 22, 23 es cuando entran al tenis profesional o al deporte profesional, sabiendo que les quedan 10, 15 años, porque ahora las carreras duran muchísimo. Entonces, el cambio más importante es el volumen de españoles que había y que hay. En mi época había unos 25, 30 máximo y ahora hay más de 2.000. O sea, es una pasada la cantidad de españoles que han cogido este camino. Y segundo es el nivel deportivo, que hay de todo, pero sobre todo hay gente muy buena. Hay deportistas olímpicos, hay muchos campeones de España en diferentes deportes y disciplinas. Entonces se pueden hacer las dos cosas muy bien al mismo tiempo. Oye, Gonzalo, ¿y cómo llega alguien a tener esta opción? Es decir, yo te confieso, no sé si Félix conoce a muchos, pero yo no conozco a muchos chavales que de repente tienen la posibilidad de desarrollarse. Entiendo que en muchas disciplinas, hemos hablado del tenis, pero bueno, entiendo que hay muchos otros deportes, ¿no? Y que con 16, 17, 18 años de repente tienen una dicotomía. Hay muchos chicos y chicas en España en esta situación que se enfrentan a esta digamos, disyuntiva, aunque dices que ha mejorado, pero no deja de ser disyuntiva, porque esto es como lo de si estudias mientras trabajas o trabajas mientras estudias, pues al final una de las dos se va a ver mermada, ¿no? Entonces entiendo que esto es lo mismo. Ahora mismo hay muchos chicos y chicas en España en esta situación. Pues mira, nuestro objetivo cuando creamos la empresa, era que más deportistas españoles se fueran a universidades americanas por todos los beneficios que ofrecía. Ahora, yo te digo que en deportes, los deportes que más, fama tienen de irse para allá, cualquier deportista, o sea, cualquier tenista, cualquier golfista, cualquier atleta, cualquier nadador, cualquiera de ellos sabe que si son lo suficientemente buenos, pueden recibir una beca a los 18 años y pueden compatibilizar sus deportes de alto nivel con los estudios universitarios. Esto que antes era un secreto y que antes era algo que la gente no se creía porque había tan poquitos allá, ahora ya es algo totalmente normal y es una opción que tienen en la mesa y que afortunadamente muchísimos cogen cada año. Este año, por ejemplo, en agosto, nosotros hemos enviado a 470 estudiantes y deportistas y solamente clientes nuestros tenemos más de 1.000 ahora mismo en universidades americanas. Y hay una industria que se ha creado de otras compañías como la nuestra que también envían probablemente a un número parecido entre todas ellas. Con lo cual, ya te digo, en el tenis, que es mi deporte, absolutamente todos los tenistas y los padres de los tenistas saben que si son lo suficientemente buenos, podrán recibir una beca y formarse en Estados Unidos. Con lo cual es un objetivo increíble porque además es alcanzable, es realizable. No es decir a tu hijo vas a ganar Roland Garros o ser campeón del mundo. Eso no va a pasar. Pero esto es un objetivo muy alcanzable que todos tienen en sus manos, si trabajan duro, obviamente. Oye, Gonzalo, ¿y cuál es el papel de AGM en este caso? ¿Es una intermediación? ¿Es ayudarles a conseguir beca? ¿Cuál es un poco el proceso por el que lleváis a chicos y chicas allí a Estados Unidos? Bueno, es ayudarles con todo. Estos, aunque tengan mucha más información ahora, hay que hacer muchas cosas en la parte académica, tanto de terminar los estudios aquí como es normal,
como de preparar ciertos exámenes para poder entrar en la universidad en Estados Unidos. Hay muchos temas administrativos y burocráticos que tienen que hacer las familias para poder estudiar en la universidad, la residencia, etcétera. Y lo más importante es poder ser visto por los entrenadores. Trabajamos con unas 1000 universidades y cada chaval tiene un nivel deportivo diferente, con lo cual tenemos que encontrar el sitio idóneo para cada deportista y luego valorar las universidades que tienen interés con las familias. Y como es normal, las familias no suelen tener mucha información de las universidades o comprender las diferencias entre universidades, y luego pues empujar y negociar por conseguir la mayor beca posible para que a la familia le cueste el menor dinero posible. Está escuchando entonces, Félix López. Félix, seguro que tienes alguna pregunta para Gonzalo. Sí, qué tema más interesante, ¿verdad? Sí. Bueno, a mí que todo el deporte universitario americano me ha gustado mucho desde el punto de vista de teoría económica, ¿no? Que es una cosa curiosa. Sí. Yo quería hacerle una pregunta a Gonzalo. ¿Qué nivel, digamos, deportivo tiene que tener alguien para poder adaptar a esto? Por ejemplo, en el tenis, que es un poco... Si estás entre los 100 mejores jugadores españoles de tenis a esa edad, ¿podrías estar? ¿O qué nivel habría que tener? Pues depende. La realidad es que cualquier tenista podría irse. Los que son muy buenos podrán elegir entre muy buenas universidades, y los que son, pues digamos, mucho más flojos tendrán otro tipo de universidades y tendrán que hacer una inversión mucho más alta. Cada año hemos trabajado con el campeón de España o subcampeón de España de juniors, de la categoría junior, que son 17 y 18 años. Pues, por ejemplo, el año pasado un chico muy bueno está en la Universidad de Duke. Un cliente nuestro está en la Universidad de Virginia. Otro cliente nuestro está en la Universidad de Georgia, que es donde yo estudié, que es una de las 5 mejores universidades de tenis de Estados Unidos. Entonces, este tipo de jugadores, cuando son de los 3, 4, 5 mejores de España, pueden elegir prácticamente entre cualquier universidad de Estados Unidos. Cualquiera. Y conforme vamos bajando el nivel, pues tienen opciones en otro tipo de universidades. Si cambiamos a otro deporte como el golf, nuestro querido Jon Rahm es nuestro golfista que se ha formado en una universidad de Estados Unidos, en Arizona State. Y es el mejor ejemplo que tenemos en ese deporte, aunque en golf femenino la mayoría de jugadoras profesionales, el masculino también, pero en femenino más todavía, se han formado en universidades americanas. Entonces, lo mismo, chicos de este nivel, que son los mejores en España, en deportes donde tradicionalmente somos muy buenos, también pueden elegir entre prácticamente cualquier universidad de Estados Unidos. Oye, Gonzalo, y creo, ahora que hablas de deporte femenino, que se está abriendo una oportunidad interesantísima para las mujeres en el soccer o en el fútbol que nosotros conocemos en Estados Unidos, ¿no? Una pasada. Pasa que el fútbol masculino es nuestro deporte por volumen que más trabajamos. Tenemos un programa. Hola, Gonzalo. No queremos haber perdido a Gonzalo. Félix, ¿tú nos escuchas? Sí, estoy escuchando con mucho detenimiento. A ver si ahora recuperamos a Gonzalo. Gonzalo, que quizás se haya activado el silenciador del micrófono. No sé si nos escuchas, Gonzalo. ¿No? Hoy qué faena, hoy qué mala suerte, Félix, hemos tenido hoy con la comunicación con Gonzalo. Gonzalo, ¿nos escuchas? Sí, os escucho. Pero, menos mal. Nos quedan 4 minutos de programa y nos estábamos quedando en uno de los aspectos más interesantes, que es el del fútbol femenino. Cuéntanos, venga. Total. Que el fútbol masculino es el que más hemos trabajado, pero fútbol femenino, sobre todo por el nivel tan bueno que tenemos. Entonces, cuanto mayor el nivel deportivo en nuestro país, más... Definitivamente, hoy no nos está acompañando la conexión con Gonzalo. Bueno, vamos a tener, yo creo que, Félix, si te parece, la necesidad y la obligación de hablar otro momento largo y tendido con Gonzalo para que nos acabe de contar
pues cómo esta alternativa creo que se abre como una opción interesantísima para los chicos y las chicas en múltiples disciplinas, porque antes parecía efectivamente que el tenis no era el que más cabida tenía, y sobre todo en países como Estados Unidos o quizás fútbol americano y también baloncesto, pero hoy estamos hablando de golf, estamos hablando de soccer y además en categorías femeninas. Me he quedado con ganas de preguntarle a Gonzalo, Félix, ¿por qué en Estados Unidos se le da tanta importancia a escala universitaria al deporte y lo vinculan ahí? Dices que tú sabes mucho de teoría económica vinculada a esto, igual tienes alguna respuesta. Sí, la razón por la cual esto se ha desarrollado tanto, ¿no? Pues no está del todo muy clara, es muy antiguo, ¿no? Y hacían las conferencias entre universidades cercanas, ¿no? Con baloncesto, etcétera. El hecho es que efectivamente toda universidad americana pues tiene un programa o casi todas, ¿no? Tiene un programa deportivo amplio. Normalmente, fíjate, los entrenadores, por ejemplo, de baloncesto o de fútbol americano en la universidad, pues ganan más que el presidente de la universidad. Es el mayor salario de la universidad, ¿no? Es algo realmente curioso. Todo eso debe ser de alguna manera amateur, es decir, siempre ha habido un problema en cuanto, pues oye, las universidades tratando de a los mejores talentos, ¿no? Atraerlos, y no solo pagándoles todo, sino dándoles dinero bajo mano, ¿no? Todo eso ha ocurrido y se ha tratado de ir controlando, ¿no? Por otra parte, siempre está la historia de que un chavalillo joven que sea un gran jugador de baloncesto o de cualquier otro deporte, pues que beneficia enormemente a la universidad, porque la cantidad de ingresos que la universidad obtiene en promociones y en partidos es realmente sorprendente, ¿no? Estoy aquí, no sé si me escucháis. Ay, Gonzalo, estás ahí. Mira, que no te me vayas. Oye, nos quedan, como quien dice, 30 segundos de programa. Bueno. Anima 30 segundos para animar a los chavales y a las chicas a que se atrevan. Venga. Pues los beneficios, ya no solo por la compatibilización de deporte y estudios, son brutales. Y creo que lo estabais hablando, ya hablando de economía y de finanzas, el retorno económico de una formación académica en Estados Unidos es que es brutal. Tengo chavales que han hecho carrera profesional internacional gracias a haber sido deportistas y haberse formado en Estados Unidos. Y te abre un campo y un mundo, unos horizontes que no se abrirían si se quedan aquí. Entonces, algún día me encantará compartir todos estos detalles con vosotros, porque los beneficios son tantos que con los ojos cerrados tendrían que coger este camino si tienen una cierta dedicación al deporte, lo hacen bien y quieren seguir con ello. Te tomamos la palabra. Oye, toda la suerte del mundo. Agradecido, Gonzalo. Gracias. Un fuerte abrazo y hasta muy pronto. Adiós. Adiós. Félix López, como siempre, también un placer haber hablado contigo. Gracias y hablamos la semana que viene. La literatura económica nos la dejamos para entonces, ¿te parece? De acuerdo, la semana que viene hablamos. Venga, hablamos de librillos económicos, claro que sí. Amigos, nos despedimos. Mañana volvemos a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Gracias y hasta entonces. Adiós. El próximo viernes 27, tertulia especial en inversión inmobiliaria. ¿Qué impacto tiene la aplicación del criterio ESG en viviendas de obra nueva? ¿Cómo afecta al valor de los inmuebles? Inversión inmobiliaria y sostenible. El próximo viernes 27 a las 12 de la mañana en Capital Radio. Con Meli Torres y la colaboración de ACU Accenture. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Capital Radio 103.2. Capital Radio, 10 años contigo.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Capital Radio.